Sun Tzu no escribió el arte de la guerra solo para generales. Si cambias ejército por empresa, armas por recursos y campo de batalla por tu vida cotidiana, sus ideas se tornan sumamente prácticas y vigentes. Hay conflictos que no admiten improvisación. Gestionarlos mal no es un error menor. Es exponerte a la ruina. La estrategia, para Sun Tzu, no sirve para ganar más, sirve para no destruirte mientras ganas. En este video no vamos a recorrer el arte de la guerra capítulo por capítulo. Vamos a extraer sus enseñanzas centrales, aquellas que organizan todo su pensamiento y que explican por qué su estrategia no empieza atacando, sino evitando errores irreversibles. El problema es que la mayoría de las personas entra en los conflictos con una idea equivocada. Creer que ganar consiste en golpear más fuerte, y ahí es donde empiezan a perder. No porque fallen en el ataque, sino porque no miden el coste de ganar. Por eso Sun Tzu abre su obra con una advertencia clara. La guerra es de vital importancia para el Estado, es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la ruina. Es forzoso manejarla bien. Esta frase no es retórica, es la clave de todo el libro. Para Sun Tzu, la guerra no es un escenario heroico, es una situación límite. Esta es su primera obsesión. Cuando algo es vital, el objetivo no es ganar de forma brillante, sino no cometer errores irreversibles. Todo el arte de la guerra se ordena a partir de esta idea. Cómo actuar sin destruirte en el proceso. Desde ahí se entiende todo lo que sigue. Para este pensamiento, destruir rara vez es la mejor victoria, incluso cuando es posible. Lo ideal es conservar intacto aquello que deseas dominar, porque lo que destruyes deja de servirte, y lo que capturas puede convertirse en fuerza propia. De ahí una jerarquía clara, romper planes antes que ejércitos, quebrar alianzas antes que asediar ciudades, capturar antes que arrasar. Cada nivel de destrucción aumenta el coste y reduce lo que puedes aprovechar después. La victoria óptima no es la más violenta, sino la que preserva valor. Si el conflicto es inevitable, la primera pregunta no es cómo atacar, sino cómo no exponerte. A partir de ahí aparece la segunda capa de su pensamiento. Si no puedes permitirte errores irreversibles, no puedes permitirte ser predecible. Por eso Sun Tzu es tajante y señala, toda guerra se basa en el engaño. Engañar no es mentir por capricho. Es impedir que el otro sepa quién eres, qué quieres y cuándo harás tu próximo movimiento. Cuando seas fuerte, aparenta debilidad. Cuando seas débil, aparenta fuerza. Exponerte demasiado te vuelve predecible. Y lo predecible es fácil de neutralizar. Por eso se recomiendan planes opacos, difíciles de leer y moverse solo cuando el momento es claro. Que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche. Y cuando te muevas, hazlo como un rayo. El objetivo es no mostrar tu forma. Provocar al otro, forzarlo a reaccionar, hacer que revele la suya. Cualquiera que tenga forma puede ser definido, y cualquiera que pueda ser definido puede ser vencido. Pero ocultarte no sirve de nada si no sabes con precisión qué estás ocultando y ante quién. Aquí aparece una tercera capa, todavía más fría. El engaño sin conocimiento es suicida. Por eso Sun Tzu formula una de sus sentencias más conocidas. Si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, no debes temer el desenlace de 100 batallas. Conocerte a ti, sin conocer al otro, no basta. Conocer al otro sin conocer tus límites tampoco. En ambos casos el resultado es incierto. De ahí la distinción entre dos planos. Hacerte invencible depende de ti. Que el enemigo sea vulnerable depende de él. La preparación, la posición y el margen de error dependen de ti. El fallo del enemigo no depende de ti. La estrategia consiste en forzar un movimiento, provocar una reacción, observar la respuesta. Mientras el enemigo no se define, no puede ser leído. Obligarlo a definirse es una forma de ventaja. Aquí no hay concesión alguna, la intuición no basta. El conocimiento real proviene de información. Los planes basados en suposiciones son ciegos. Por eso los espías ocupan un lugar central. Deben ser protegidos, recompensados y tratados con extremo cuidado. Un espía mal gestionado no desaparece, cambia de bando. Incluso se recomienda emplear espías enemigos, convertir información ajena en ventaja propia y usar al enemigo para derrotar al enemigo. La estrategia no consiste en adivinar, sino en reducir la incertidumbre. Por eso se insiste en detenerse antes de actuar, evaluar, calcular y decidir antes del movimiento. Los errores que se evitan en esa fase no necesitan corregirse después. Aquí se decide todo, y si el objetivo es no quedar incapacitado por el conflicto, la victoria no puede dejarse al azar del choque. Por eso aparece la idea central. Un ejército victorioso gana primero y después va a la guerra.
La victoria no se decide en el combate, sino antes, en la planificación. De ahí el desprecio por el heroísmo improvisado. No por cobardía, sino porque es caro. El buen estratega no gana por fuerza bruta, sino por potencial estratégico. No depende de hombres excepcionales, sino de estructuras que hacen rendir incluso a hombres comunes. Se distinguen dos tipos de fuerza: la fuerza normal, visible y constante, y la fuerza extraordinaria, inesperada y creativa, que se oculta hasta el momento decisivo. Unas pocas herramientas producen infinitas variaciones, como unos pocos colores producen todos los matices. Aprovecha todo el potencial de tus recursos. A su vez, Sun Tzu advierte: si dispersas tus recursos en todas partes serás débil. Concentrar la fuerza. Aprovechar el momento. Abastecerte incluso de los recursos del enemigo. Eso es ganar antes de luchar. Pero incluso el mejor plan falla en el contexto equivocado. El que ocupa primero el terreno y espera al enemigo está en ventaja. Llegar antes significa menos desgaste, más control y más opciones. Moverse rápido no es precipitarse. Es impedir que el otro se organice. Se recomienda atacar en transición. Cuando el enemigo cruza un río, cuando aún no se ha reorganizado, cuando su forma es más frágil, cuando su moral es más débil. También se advierte sobre ciertos terrenos, lugares cerrados, trampas, pasos estrechos. Ahí no se gana por valentía. Se pierde por torpeza. Evítalos. Otro punto decisivo más: ningún plan es fijo. Así como el agua no conserva forma constante, en la guerra no existen condiciones permanentes. El estratega eficaz no impone su forma. Responde a la del enemigo. Se ajusta al terreno y al momento. Adaptarse no es improvisar. Es ajustar sin perder el objetivo. La rigidez no es neutral. Es una vulnerabilidad. Todo esto conduce al criterio más preciso de Sun Tzu. No cómo luchar mejor, sino cuándo no luchar. Si no puedes evaluar con claridad tu posición frente al enemigo, estás perdido. Por eso su conocida distinción en la proporción de fuerzas: si eres 10 veces superior, rodea; 5 veces ataca; 2 veces divide. Si eres inferior, mantente en guardia; si eres muy inferior, evita el combate. No hay épica en esto, hay cálculo. El que sabe cuándo luchar y cuándo no, será victorioso. Por el contrario, persistir cuando las condiciones no están dadas no es perseverancia para Sun Tzu. Es una mala lectura de la realidad. Las guerras prolongadas desgastan incluso al vencedor. Un ejército es como el fuego. Si no se apaga, se consume por sí mismo. Retirarse también puede ser una decisión estratégica. Sun Tzu también destaca la importancia del factor humano, pues al final todo se reduce a cómo se gobierna a las personas. Si eres violento con tus hombres y luego los temes, has alcanzado el colmo de la ineptitud. El miedo impone silencio, no crea lealtad. La disciplina surge de reglas claras y consecuencias previsibles. Cuando las órdenes son claras, lógicas y sencillas, vuestros hombres las ejecutan sin resistencia. La moral amplifica la fuerza. Un grupo cohesionado rinde más con menos recursos. Uno desmoralizado se derrumba, aunque sea superior. Todo vuelve al mismo punto. El objetivo nunca es destruir, es vencer con el menor coste posible. Por eso capturar es preferible a aniquilar. Por eso usar al enemigo para derrotar al enemigo multiplica resultados sin aumentar el desgaste. Por eso las armas solo deben emplearse cuando no queda otra alternativa. Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin dar batalla. Visto en conjunto, no hay obsesión con la victoria. La obsesión es el coste. La estrategia no es un culto a la fuerza, es gestión rigurosa del riesgo. Entendido así, Sun Tzu no es un manual para ganar siempre. Es un método preventivo para perder menos cuando las cosas se tuercen. No promete control absoluto, promete algo más realista: reducir la exposición al error, limitar el daño cuando fallas y conservar margen para seguir actuando en las buenas y en las malas. Por eso su obsesión no es la victoria inmediata, sino la continuidad. Ganar una vez puede ser azar. Seguir en pie después del conflicto es estrategia. Quien necesita demostrar su poder ya está pagando un precio innecesario. Quien se expone por orgullo ya está perdiendo margen de maniobra. El ideal no es el héroe invencible, sino el estratega invisible. El que prepara tanto el terreno que el conflicto se resuelve antes de empezar. Porque la mayoría de las derrotas no vienen de perder una guerra, sino de haber elegido mal la batalla. Si este vídeo te resultó clarificador, puedes apoyarlo con un like, comentario o suscribirte al canal. En pantalla tienes nuestro último video sobre la espectacular vida de Julio César. Fue uno de los líderes más grandes de la historia de la humanidad y aplicó estas ideas directamente en el campo de batalla. Nos vemos en el próximo.